Libro octavo. También eso te lleva a desdeñar la vanagloria, el hecho de que ya no puedes haber vivido tu vida entera, o al menos la que transcurrió desde tu juventud, como un filósofo. Por el contrario, has dejado en claro para otras muchas personas, e incluso para ti mismo, que estás alejado de la filosofía. Estás, pues, confundido, de manera que ya no te va a resultar fácil conseguir la reputación de filósofo. A ello se oponen incluso los presupuestos de tu vida. Si en efecto has visto de verdad dónde radica el fondo de la cuestión, olvídate de la impresión que causarás. Y sea suficiente para ti vivir el resto de tu vida, dure lo que dure, como tu naturaleza quiere. Por consiguiente, piensa en cuál es su deseo, y nada más te inquiete. Has comprobado en cuántas cosas anduviste sin rumbo, y en ninguna parte hallaste la vida feliz, ni en las argumentaciones lógicas, ni en la riqueza, ni en la gloria, ni en el goce, en ninguna parte. ¿Dónde radica, entonces? En hacer lo que quiere la naturaleza humana. ¿Cómo conseguirlo? Con la posesión de los principios de los cuales dependen los instintos y las acciones. ¿Qué principios? Los concernientes al bien y al mal, en la convicción de que nada es bueno para el hombre si no le hace justo, sensato, valiente, libre, como tampoco nada es malo si no le produce los efectos contrarios a lo dicho. En cada acción, pregúntate: ¿cómo es esta respecto a mí? ¿No me arrepentiré después de hacerla? Dentro de poco habré muerto y todo habrá desaparecido. ¿Qué más voy a buscar si mi presente acción es propia de un ser inteligente, sociable y sujeto a la misma ley de Dios? Alejandro, César y Pompeyo, ¿qué fueron en comparación con Diógenes, Heráclito y Sócrates? Estos vieron cosas, sus causas, sus materias, y sus principios guías eran autosuficientes. Pero aquellos, ¿cuántas cosas ignoraban? ¿De cuántas cosas eran esclavos? Que no menos harán las mismas cosas aunque tú reinventes. En primer lugar, no te confundas, pues todo acontece de acuerdo con la naturaleza del conjunto universal. Y dentro de poco tiempo no serás nadie en ninguna parte, como tampoco son nadie Adriano ni Augusto. Luego, con los ojos fijos en tu tarea, indágala bien, y teniendo presente que tu deber es ser hombre de bien y lo que exige la naturaleza del hombre, cúmplelo sin desviarte y del modo que te parezca más justo, solo con benevolencia, modestia y sin hipocresía. La misión de la naturaleza del conjunto universal consiste en transportar lo que está aquí, allí, en transformarlo, en levantarlo de aquí y llevarlo allá. Todo es mutación, de modo que no se puede temer nada insólito. Todo es igual, pero también son equivalentes las asignaciones. Toda naturaleza está satisfecha consigo misma cuando sigue el buen camino, y sigue el buen camino la naturaleza racional cuando en sus imaginaciones no da su asentimiento ni a lo falso ni a lo incierto y, en cambio, encauza sus instintos solo a acciones útiles a la comunidad, cuando se dedica a desear y detestar aquellas cosas que dependen exclusivamente de nosotros y abraza todo lo que le asigna la naturaleza común. Pues es una parte de ella, al igual que la naturaleza de la hoja es parte de la naturaleza de la planta, con la excepción de que, en este caso, la naturaleza de la hoja es parte de una naturaleza insensible, desprovista de razón y capaz de ser obstaculizada, mientras que la naturaleza del hombre es parte de una naturaleza libre de obstáculos, inteligente y justa.
si es que naturalmente distribuye a todos con equidad y según el mérito, su parte de tiempo, sustancia, causa, energía, accidente. Advierte, sin embargo, que no encontrarás equivalencia en todo. Si pones en relación una sola cosa con otra sola, pero sí la encontrarás si comparas globalmente la totalidad de una cosa con el conjunto de otra. No te es posible leer, pero sí puedes contener tu arrogancia. Puedes estar por encima del placer y del dolor. Puedes menospreciar la vanagloria. Puedes no irritarte con insensatos y desagradecidos. Incluso más, puedes preocuparte de ellos. Nadie te oiga ya censurar la vida palaciega, ni siquiera tú mismo. El arrepentimiento es cierta censura personal por haber dejado de hacer algo útil, y el bien debe ser algo útil y debe preocuparse del hombre íntegro, pues ningún hombre íntegro se arrepentiría por haber desdeñado un placer. Por consiguiente, el placer ni es útil ni es bueno. ¿Qué es eso en sí mismo según su peculiar constitución? ¿Cuál es su sustancia y materia? ¿Y cuál su causa? ¿Y qué hace en el mundo? ¿Y cuánto tiempo lleva subsistiendo? Siempre que de mal talante despiertes de tu sueño, recuerda que está de acuerdo con tu constitución y con tu naturaleza humana corresponder con acciones útiles a la comunidad, y que dormir es también común a los seres irracionales. Además, lo que está de acuerdo con la naturaleza de cada uno le resulta más familiar, más connatural y ciertamente también más agradable. Continuamente y, si te es posible, en toda imaginación, explícala partiendo de los principios de la naturaleza, de las pasiones, de la dialéctica. Con quien te encuentres, inmediatamente hazte estas reflexiones. ¿Qué principios tiene respecto al bien y al mal? Porque si acerca del placer y del pesar y de las cosas que producen ambos, y acerca de la fama, de la infamia, de la muerte, de la vida, tiene tales principios, no me parecerá en absoluto sorprendente o extraño que proceda así. Y recordaré que se ve forzado a obrar de ese modo. Ten presente que, del mismo modo que es absurdo extrañarse de que la higuera produzca higos, también lo es sorprenderse de que el mundo produzca determinados frutos de lo que es portador. E igualmente sería vergonzoso para un médico y para un piloto sorprenderse de que ése haya tenido fiebre o de que haya soplado un viento contrario. Ten presente que cambiar de criterio y obedecer a quien te corrige es igualmente acción libre, pues tu actividad se lleva a término de acuerdo con tu instinto y juicio, y particularmente, además, de acuerdo con tu propia inteligencia. Si depende de ti, ¿por qué lo haces? Pero si depende de otro, ¿a quién censuras? ¿A los átomos o a los dioses? En ambos casos es locura. A nadie debes reprender, porque si puedes, corrígele. Si no puedes, corrige al menos su acción. Y si tampoco esto te es posible, ¿de qué te sirve irritarte? Porque nada debe hacerse al azar. Fuera del mundo no cae lo que muere. Si permanece aquí, aquí se transforma y se disuelve en sus elementos propios, elementos que son del mundo y tuyos, y estos elementos se transforman y no murmuran. Cada cosa nació con una misión, así el caballo, la vid. ¿Por qué te asombras? También el sol dirá, he nacido para una función, al igual que los demás dioses. ¿Y tú? ¿Para qué? ¿Para el placer? Mira si es tolerable la idea. No menos ha apuntado la naturaleza al fin de cada cosa que a su principio y transcurso, como el que lanza la pelota,
¿Qué bien entonces obtiene la diminuta pelota al elevarse o qué mal al descender o incluso al haber caído? ¿Y qué bien obtiene la burbuja formada o qué mal disuelta? Y lo mismo puede decirse respecto a la lámpara. Gíralo y contempla cómo es, y cómo llega a ser después de envejecer, enfermar y expirar. Corta es la vida del que elogia y del que es elogiado, del que recuerda y del que es recordado. Además, sucede en un rincón de esta región y tampoco aquí se ponen de acuerdo todos, y ni siquiera uno mismo se pone de acuerdo consigo, y la tierra entera es un punto. Presta atención a lo que tienes entre manos, sea actividad, principio o significado. Justamente tienes este sufrimiento, pues prefieres ser bueno mañana a serlo hoy. ¿Hago algo? Lo hago teniendo en cuenta el beneficiar a los hombres. ¿Me acontece algo? Lo acepto ofreciéndolo a los dioses y a la fuente de todo, de la que dimanan todos los sucesos. Cual se te presenta el baño, aceite, sudor, suciedad, agua viscosa, todo lo que provoca repugnancia, tal se presenta toda parte de la vida y todo objeto que se nos ofrece. Lucila sepultó a Vero, a continuación Lucila secunda a Máximo, seguidamente secunda Epitincano, a Diátimo, luego Epitincano, Antonio a Faustina, luego Antonio, y así todo. Celer a Adriano, a continuación Celer. ¿Y dónde están aquellos hombres agudos y perspicaces ya conocedores del futuro, ya engreídos? Así, por ejemplo, agudos, Cárax, Demetrio el Platónico, Eudemón y sus semejantes. Todo es efímero, muerto tiempo ha. Algunos no han perdurado en el recuerdo siquiera un instante, otros han pasado a la leyenda, y otros incluso han desaparecido de las leyendas. Ten presente, pues, esto. Será preciso que tu composición se disemine, que tu hálito vital se extinga o que cambie de lugar y se establezca en otra parte. La dicha del hombre consiste en hacer lo que es propio del hombre, y es propio del hombre el trato benevolente con sus semejantes, el menosprecio de los movimientos de los sentidos, el discernir las ideas que inspiran crédito, la contemplación de la naturaleza del conjunto universal y de las cosas que se producen de acuerdo con ella. Tres son las relaciones: una con la causa que nos rodea, otra con la causa divina, de donde todo nos acontece a todos, y la tercera con los que viven con nosotros. El pesar o es un mal para el cuerpo y en consecuencia que lo manifieste, o para el alma. Pero a ella le es posible conservar su propia serenidad y calma, y no opinar que el pesar sea un mal, porque todo juicio, instinto, deseo y aversión está dentro, y nada se remonta hasta aquí. Borra las imaginaciones diciéndote a ti mismo de continuo: ahora de mí depende que no se ubique en esta alma ninguna perversidad, ni deseo, ni, en suma, ninguna turbación. Sin embargo, contemplando todas las cosas tal como son, me sirvo de cada una de ellas de acuerdo con su mérito. Ten presente esta posibilidad acorde con tu naturaleza. Habla, sea en el Senado, sea ante cualquiera, con elegancia y certeramente. Utiliza una terminología sana. La corte de Augusto, su mujer, su hija, sus descendientes, sus ascendientes, su hermana Agripa, sus parientes, sus familiares, Ario, Mecenas, sus médicos, sus encargados de los sacrificios, muerte de toda la corte. A continuación pásate a las demás, no a la muerte de un solo hombre, por ejemplo, la de los Pompeyos.
toma en consideración aquello que suele grabarse en las tumbas, el último de su linaje. ¿Cuántas convulsiones sufrieron sus antecesores con el fin de dejar un sucesor? Luego fue inevitable que existiera un último. De nuevo aquí la muerte de todo un linaje. Es preciso compaginar la vida de acuerdo con cada una de las acciones y, si cada una consigue su fin, dentro de sus posibilidades, contentarse. Y que baste a su fin, nadie puede impedírtelo, pero alguna acción externa se opondrá. Nada, al menos en lo referente a obrar con justicia, con moderación y reflexivamente, pero tal vez alguna otra actividad se verá obstaculizada. Sin embargo, gracias a la acogida favorable del mismo obstáculo y al cambio inteligente en lo que se te ofrece, al punto se sustituye otra acción que armoniza con la composición de la cual hablaba. Recibir sin orgullo, desprenderse sin apego. ¿Alguna vez viste una mano amputada, un pie o una cabeza seccionada yacente en alguna parte lejos del resto del cuerpo? Algo parecido hace consigo, en la medida que de él depende, el que no se conforma con lo que acaece y se separa, o el que hace algo contrario al bien común. Tú, de alguna manera, te has excluido de la unión con la naturaleza, pues de ella formabas parte por naturaleza, pero ahora tú mismo te cercenaste. Sin embargo, tan admirable es aquella que te es posible unirte de nuevo a ella. A ningún otro miembro permitió Dios separarse y desgajarse para reunirse de nuevo. Pero examina la bondad con la que Dios ha honrado al hombre, pues en sus manos dejó la posibilidad de no separarse absolutamente del conjunto universal y, una vez separado, la de reunirse, combinarse en un todo y recobrar la posición de miembro. Al igual que la naturaleza de los seres racionales ha distribuido a cada uno a su manera las demás facultades, así también nosotros hemos recibido de ella esta facultad, pues de la misma manera que aquella convierte todo lo que se le opone y resiste, lo sitúa en el orden de su destino y lo hace parte de sí misma. Así también el ser racional puede hacer todo obstáculo material de sí mismo y servirse de él, fuera el que fuera el objeto al que hubiese tendido. No te confunda la imaginación de la vida entera. No abarques en tu pensamiento qué tipo de fatigas y cuántas es verosímil que te sobrevengan. Por el contrario, en cada una de las fatigas presentes, pregúntate: ¿qué es lo intolerable y lo insoportable de esta acción? Sentirás vergüenza de confesarlo. Luego recuerda que ni el futuro ni el pasado te son gravosos, sino siempre el presente, y éste se minimiza en el caso de que lo delimites exclusivamente a sí mismo y refutes a tu inteligencia si no es capaz de hacer frente a esta nimiedad. ¿Están ahora sentados junto al túmulo de Vero, Pantea o Pérgamo? ¿Y qué? ¿Junto a la tumba de Adriano, Cabrias o Diótimo? Ridículo. ¿Y qué? Si estuvieran sentados, ¿es que iban a enterarse los muertos? ¿Y qué? Si se dieran cuenta, ¿iban a complacerse? ¿Y qué? Si se complacieran, ¿iban ellos a ser inmortales? ¿No estaba así decretado que primero llegarían a ser viejos y viejas para a continuación morir? Entonces, ¿qué debían hacer posteriormente aquellos, muertos ya estos? Todo esto es hedor y sangre mezclada con polvo en un pellejo. Si eres capaz de mirar con perspicacia, mira y juzga, afirma con la máxima habilidad. En la constitución de un ser racional no veo virtud rebelde a la justicia, pero sí veo la templanza contra el placer. Si eliminas tu opinión acerca de lo que crees que te aflige, tú mismo te afirmas en la mayor seguridad. ¿Quién es tú mismo? La razón, pero yo no soy razón. Sea, por consiguiente, no se aflija la razón,
y si alguna otra parte de ti se siente mal, opine ella en lo que le atañe. Un obstáculo a la sensación es un mal para la naturaleza animal. Un obstáculo al instinto es igualmente un mal para la naturaleza animal. Existe además igualmente otro obstáculo y mal propio de la constitución vegetal. Así, pues, un obstáculo a la inteligencia es un mal para la naturaleza inteligente. Todas estas consideraciones aplícatelas a ti mismo. ¿Te embarga un pesar, un placer? La sensación lo verá. ¿Tuviste alguna dificultad cuando emprendiste instintivamente algo? Si lo emprendes sin una reserva mental, ya es un mal para ti, en tanto que ser racional. Pero si recobras la inteligencia, todavía no has sido dañado ni obstaculizado. Lo que es propio de la inteligencia, solo ella acostumbra a obstaculizarlo. Porque ni el fuego, ni el hierro, ni el tirano, ni la infamia, ni ninguna otra cosa la alcanzan. Cuando logra convertirse en esfera redondeada, permanece. No merezco causarme aflicción, porque nunca a otro voluntariamente afligí. Uno se alegra de una manera, otro de otra. En cuanto a mí, si tengo sano mi guía interior, me alegro de no rechazar a ningún hombre ni nada de lo que a los hombres acontece. Antes bien, de mirar todas las cosas con ojos benévolos y aceptando y usando cada cosa de acuerdo con su mérito. Procura acoger con agrado para ti mismo el tiempo presente. Los que más persiguen la fama póstuma no calculan que ellos van a ser iguales que estos a los que importunan. También ellos serán mortales. ¿Y qué significa para ti, en suma, que aquellos repitan tu nombre con tales voces o que tengan de ti tal opinión? Levántame y arrójame donde quieras, pues allí tendré mi divinidad propicia, esto es, satisfecha. Si se comporta y actúa consecuentemente con su propia constitución, ¿acaso merece la pena que mi alma esté mal por ello y sea de peor condición, envilecida, apasionada, agitada? ¿Y qué encontrarás merecedor de eso? A ningún hombre puede acontecer algo que no sea accidente humano, ni a un buey algo que no sea propio del buey, ni a una viña algo que no sea propio de la viña, ni a una piedra lo que no sea propio de la piedra. Luego, si a cada uno le acontece lo que es habitual y natural, ¿por qué vas a molestarte? Porque nada insoportable te aportó la naturaleza común. Si te afliges por alguna causa externa, no es ella lo que te importuna, sino el juicio que tú haces de ella, y borrar este juicio de ti depende. Pero si te aflige algo que radica en tu disposición, ¿quién te impide rectificar tu criterio? Y de igual modo, si te afliges por no ejecutar esta acción que te parece sana, ¿por qué no la pones en práctica en vez de afligirte? Me lo dificulta un obstáculo superior. No te aflijas, pues, dado que no es tuya la culpa de que no lo ejecutes. Mas no merezco vivir si no lo ejecuto. Vete, pues, de la vida apaciblemente, de la manera que muere el que cumple su cometido, indulgente con los que te ponen obstáculos. Ten presente que el guía interior llega a ser inexpugnable, siempre que, concentrado en sí mismo, se conforme absteniéndose de hacer lo que no quiere, aunque se oponga sin razón. ¿Qué, pues, ocurrirá cuando reflexiva y atentamente formule algún juicio? Por esta razón, la inteligencia libre de pasiones es una ciudadela, porque el hombre no dispone de ningún reducto más fortificado en el que pueda refugiarse y ser en adelante imposible de expugnar. En consecuencia, el que no se ha dado cuenta de eso es un ignorante, pero quien se ha dado cuenta y no se refugia en ella es un desdichado. No te digas a ti mismo otra cosa que lo que te anuncian las primeras impresiones. Se te ha anunciado que un tal habla mal de ti.
Esto se te ha anunciado, pero no se te ha anunciado que has sufrido daño. Veo que mi hijito está enfermo, lo veo, pero que esté en peligro no lo veo. Así pues, mantente siempre en las primeras impresiones, y nada añadas a tu interior y nada te sucederá. O mejor, añade como persona conocedora de cada una de las cosas que acontecen en el mundo. Amargo es el pepino, tíralo. Hay zarzas en el camino, desvíate. ¿Basta eso? No añadas, ¿por qué sucede eso en el mundo? Porque serás ridiculizado por el hombre que estudia la naturaleza, como también lo serías por el carpintero y el zapatero si les condenaras por el hecho de que en sus talleres ves virutas y recortes de los materiales que trabajan. Y en verdad, aquellos al menos tienen donde arrojarlos, pero la naturaleza universal nada tiene fuera. Mas lo admirable de este arte estriba en que, habiéndose puesto límites a sí mismo, transforma en sí mismo todo lo que en su interior parece destruirse, envejecer y ser inútil, y que de nuevo hace brotar de esas mismas cosas otras nuevas, de manera que ni tiene necesidad de sustancias exteriores, ni precisa de un lugar donde arrojar esos desperdicios podridos. Por consiguiente, se conforma con su propio lugar, con la materia que le pertenece y con su peculiar arte. Ni seas negligente en tus acciones, ni embrolles en tus conversaciones, ni en tus imaginaciones andes sin rumbo, ni, en suma, constriñas tu alma o te disperses, ni en el transcurso de la vida estés excesivamente ocupado. Te matan, despedazan, persiguen con maldiciones. ¿Qué importa esto para que tu pensamiento permanezca puro, prudente, sensato, justo? Como si alguien al pasar junto a una fuente cristalina y dulce la insultara. No por ello deja de brotar potable. Aunque se arroje fango, estiércol, muy pronto lo dispersará, se liberará de ellos y de ningún modo quedará teñida. ¿Cómo, pues, conseguirás tener una fuente perenne y no un simple pozo? Progresa en todo momento hacia la libertad con benevolencia, sencillez y modestia. El que no sabe lo que es el mundo no sabe dónde está, y el que no sabe para qué ha nacido tampoco sabe quién es él ni qué es el mundo, y el que ha olvidado una sola cosa de esas tampoco podría decir para qué ha nacido. ¿Quién, pues, te parece que es el que evita el elogio de los que le aplauden, los cuales ni conocen dónde están ni quiénes son? ¿Quieres ser alabado por un hombre que se maldice a sí mismo 3 veces por hora? ¿Quieres complacer a un hombre que no se complace a sí mismo? ¿Se complace a sí mismo el hombre que se arrepiente de casi todo lo que hace? Ya no te limites a respirar el aire que te rodea, sino piensa también, desde este momento, en conjunción con la inteligencia que todo lo rodea, porque la facultad inteligente está dispersa por doquier y ha penetrado en el hombre capaz de atraerla, no menos que el aire en el hombre capaz de respirarlo. En general, el vicio no daña en nada al mundo, y, en particular, es nulo el daño que produce a otro. Es únicamente pernicioso para aquel a quien le ha sido permitido renunciar a él, tan pronto como lo desee. Para mi facultad de decisión es tan indiferente la facultad decisoria del vecino como su hálito vital y su carne, porque, a pesar de que especialmente hemos nacido los unos para los otros, con todo, nuestro individual guía interior tiene su propia soberanía, pues, en otro caso, la maldad del vecino iba a ser ciertamente mal mío, cosa que no estimó oportuna Dios, a fin de que no dependiera de otro el hacerme desdichado. El sol parece estar difuso y, en verdad, lo está por doquier, pero no desborda, pues esta difusión es extensión, y así sus destellos se llaman actines, rayos,
procedentes del término ekteinestai, extenderse. ¿Y qué cosa es un rayo? Podrías verlo si contemplaras a través de una rendija la luz del sol introducida en una habitación oscura, pues se extiende en línea recta y se apoya, en cierto modo, en el cuerpo sólido con el que tropiece, cuerpo que le separa del aire que viene a continuación. Allí se detiene sin deslizarse ni caer. Tal, en efecto, conviene que sea la difusión y dilatación de la inteligencia, sin desbordarse en ningún caso, pero sí extendiéndose. Conviene también que, frente a los obstáculos con que tropiece, no choque violentamente ni con ímpetu ni tampoco caiga, sino que se detenga y dé brillo al objeto que la recibe, porque se privará del resplandor el objeto que la desdeñe. El que teme la muerte o teme la insensibilidad u otra sensación, pero si ya no percibes la sensibilidad, tampoco percibirás ningún mal, y si adquieres una sensibilidad distinta, serás un ser indiferente y no cesarás de vivir. Los hombres han nacido los unos para los otros, instrúyelos o sopórtalos. La flecha sigue una trayectoria, la inteligencia otra distinta. Sin embargo, la inteligencia, siempre que toma precauciones y se dedica a indagar, avanza en línea recta y hacia su objetivo no menos que la flecha. Introdúcete en el guía interior de cada uno y permite también a otro cualquiera que penetre en tu guía interior.